El sudor frío resbalaba por la espalda de Ricardo mientras observaba la pantalla gigante. La imagen de Donald Trump, rostro crispado, era inmensa, eclipsando la majestuosa arquitectura del Congreso Mundial. Claudia Sheinbaum, imponente en su sobriedad, lo enfrentaba. Su voz, amplificada por el sistema de sonido, resonaba con una fuerza que silenciaba la murmuración de la multitud. Esto era el momento culminante de su vida, el punto crucial que decidiría el futuro de tantos. ¿Triunfaría la dignidad? ¿O la arrogancia de Trump se impondría? La tensión era palpable, cortante como una navaja. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Ricardo, un migrante mexicano que había escapado de la pobreza en Oaxaca, trabajaba como lavaplatos en un restaurante modesto cerca de Times Square. Su vida era una lucha constante, una sucesión de turnos extenuantes y noches de insomnio soñando con un futuro mejor para su familia, aún en México. Su única compañía era su viejo teléfono celular, en el cual seguía la transmisión en vivo del Congreso Mundial, aferrado a la esperanza que representaba Claudia Sheinbaum. A kilómetros de distancia, en un lujoso penthouse de Manhattan, Sebastián contemplaba la misma transmisión, pero con una mirada de desprecio. Sebastián, un empresario exitoso y heredero de una fortuna construida sobre la explotación de recursos latinoamericanos, veía en la postura de Sheinbaum una amenaza a sus intereses. Para él, los migrantes eran un obstáculo, una carga que debía ser controlada, preferiblemente eliminada. La soberanía de los países latinoamericanos, según su perspectiva, era una rémora al libre mercado, un estorbo para la acumulación de riqueza. Su vida, un sinónimo de opulencia, estaba construida sobre la misma precariedad que Ricardo intentaba escapar. El contraste era abismal. La imagen de Sheinbaum en la pantalla era un faro de esperanza para Ricardo. Su discurso, firme y apasionado, denunciaba las políticas anti-inmigrantes de Trump como una afrenta a la dignidad humana. Hablaba de la fuerza de los migrantes, de su contribución a la sociedad, de la injusticia de las deportaciones de los Estados Unidos, de la tragedia de los migrantes de Venezuela, forzados a huir de su patria por la crisis económica y política. Mencionó el drama de los migrantes de México que buscan una vida mejor en otros países. Sheinbaum, con su firmeza, reflejaba la resiliencia de su pueblo. Sus palabras resonaban con la misma fuerza que la lucha diaria de Ricardo. Sebastián, en cambio, sentía un escalofrío de irritación. El discurso de Sheinbaum le recordaba la existencia de una realidad que prefería ignorar, la realidad de la desigualdad, del sufrimiento silencioso de millones, un sufrimiento que le permitía disfrutar de su riqueza desmedida. El orgullo lo cegaba, impidiéndole ver el lado humano de la cuestión. La defensa de Sheinbaum por los derechos de los migrantes, incluyendo a los migrantes de Estados Unidos que buscan asilo en México, lo irritaba profundamente. La sesión del Congreso Mundial se volvió un campo de batalla de ideas. Trump, con su retórica incendiaria, intentaba justificar sus políticas xenófobas, minimizando el sufrimiento de los migrantes y magnificando las amenazas percibidas. Pero la voz de Sheinbaum, serena pero firme, lograba contrarrestar su veneno. Habló con pasión sobre el derecho a la migración, el derecho a la búsqueda de una vida mejor, el derecho a la dignidad. Mencionó la historia de los migrantes que han enriquecido la cultura de los Estados Unidos, destacando su contribución económica y social. La reacción del público era palpable a través de la pantalla. Aplausos atronadores interrumpían los discursos, demostrando el apoyo a Sheinbaum y la repulsa por las propuestas de Trump. La fuerza de la solidaridad internacional se manifestaba en la sala, un poderoso contrapunto a la arrogancia de Trump. Ricardo sentía un nudo en la garganta, las lágrimas amenazando con brotar. Era una victoria para todos los que luchan por un mundo más justo, por un mundo donde la dignidad humana no se negocia. Sebastián, por otro lado, sentía una creciente incomodidad.
El apoyo masivo a Sheinbaum, la fuerza de sus argumentos, lo estaban confrontando con su propia hipocresía. Por primera vez, veía sus privilegios con una luz crítica, consciente del costo humano detrás de su opulencia. Al final de la sesión, Trump fue expulsado del Congreso Mundial. La victoria de Sheinbaum y la defensa de los derechos de los migrantes eran un hecho. Ricardo, con lágrimas en los ojos, sentía un profundo sentido de esperanza. Había presenciado la fuerza de la justicia, la importancia de la solidaridad, el poder de la voz de una mujer que se atrevía a desafiar al poder. Sebastián, en su soledad, miraba la transmisión vacía. La imagen de Sheinbaum, llena de dignidad y fuerza, lo perseguía. La derrota de Trump no era solo una victoria política, era una derrota personal. Una derrota que lo confrontaba con la necesidad de un cambio, de una redefinición de sus valores, de un reconocimiento del daño causado. La victoria de Sheinbaum había sembrado una semilla de cambio en su corazón, una semilla que podría germinar en un futuro muy diferente. El futuro, finalmente, dependía de las decisiones que cada uno tomara. La vida, después de todo, no era solo sobre acumular riqueza, sino sobre la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos. ¿Y tú? ¿Qué harías en su lugar? Los días posteriores a la expulsión de Trump del Congreso Mundial fueron un torbellino de noticias y reacciones. La imagen de Claudia Sheinbaum, firme y decidida, se convirtió en un símbolo de resistencia para millones de migrantes en todo el mundo. Ricardo, en su pequeño apartamento, seguía con fervor las noticias, cada artículo, cada declaración, alimentando su flamante esperanza. El restaurante donde trabajaba se convirtió en un espacio de conversaciones animadas, un lugar donde la victoria de Sheinbaum se celebraba con cada plato servido, cada taza de café. Los otros empleados, muchos de ellos también migrantes, compartían historias de sus propias luchas, sus propios sueños rotos y reconstruidos. La victoria de Sheinbaum les había dado una nueva fuerza, una renovada fe en la justicia y la posibilidad de un futuro mejor. Sebastián, por su parte, se sumergió en un mar de introspección. El lujo de su penthouse de repente se sentía vacío, sofocante. Las vistas panorámicas de Manhattan, antes sinónimo de éxito y poder, ahora le recordaban la brecha abismal entre su realidad y la de millones que luchaban por sobrevivir. Comenzó a leer informes sobre la crisis migratoria, sobre las políticas antiinmigrantes y sus consecuencias devastadoras. Las estadísticas, antes solo números fríos, ahora cobraban vida, cada cifra representando un ser humano, una historia de lucha, pérdida y resiliencia. La imagen de Ricardo, lavando platos con una sonrisa cansada pero perseverante, lo perseguía. Intentó contactarse con organizaciones que trabajan con migrantes, con la intención de contribuir de alguna manera, aunque fuera de forma anónima. La idea lo incomodaba, chocando con su antiguo yo, arrogante y despreocupado. Pero la semilla de cambio plantada por la victoria de Sheinbaum estaba creciendo, arraigándose en su conciencia. Empezó a asistir a conferencias y seminarios sobre inmigración, escuchando con atención las historias de los migrantes, intentando comprender la profundidad de su sufrimiento y su lucha. El lujo de su vida, antes un símbolo de estatus, ahora le parecía una carga, una pesada responsabilidad que no podía ignorar. Ricardo, animado por la victoria, decidió tomar un curso de inglés en la IMCA, un primer paso para un futuro más estable en Estados Unidos. Sus compañeros de clase, una mezcla de migrantes de diferentes nacionalidades, se convirtieron en su familia adoptiva. Compartían experiencias, apoyándose mutuamente en la búsqueda de sus sueños. Ricardo descubrió nuevas habilidades, una nueva confianza en sí mismo, un nuevo sentido de propósito. Su trabajo en el restaurante ya no era solo una fuente de ingresos, sino un peldaño para alcanzar sus metas. Un día, durante una de las conferencias a las que asistía Sebastián, se encontró con un ponente que conocía bien, un respetado antropólogo que había escrito extensamente sobre la migración latinoamericana.
Durante el cóctel posterior a la presentación, Sebastián, con una incomodidad palpable, se acercó al antropólogo. Empezó a hablar sobre sus nuevas inquietudes, sobre su deseo de ayudar a los migrantes, sobre la culpa que lo carcomía. El antropólogo, escuchando atentamente, lo animó a involucrarse de forma más activa, a utilizar su influencia y recursos para promover el cambio. Sebastián, impulsado por un nuevo sentido de responsabilidad social, donó una considerable suma de dinero a varias organizaciones dedicadas a ayudar a los migrantes. Empezó a utilizar su influencia para presionar a los políticos para que adopten políticas más justas y humanitarias. Su cambio fue gradual, pero consistente, un proceso doloroso pero necesario de redención. La opulencia seguía ahí, pero su significado había cambiado. Ya no era un símbolo de éxito personal, sino una herramienta para un bien mayor. Ricardo, por su parte, seguía avanzando en su vida. Completó el curso de inglés, consiguiendo un trabajo mejor remunerado en una pequeña empresa de tecnología. Su inglés mejoró notablemente, abriendo nuevas oportunidades. Con esfuerzo y perseverancia, estaba construyendo el futuro que había soñado para su familia. La victoria de Claudia Sheinbaum no solo había sido una victoria política, sino una victoria personal, un testimonio del poder de la esperanza y la resiliencia. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, lejos de la efímera euforia de la victoria política, continuaba su lucha por una justicia social verdadera y palpable. Sus esfuerzos se centraban en la creación de políticas migratorias más justas y equitativas, tanto en México como a nivel internacional, promoviendo la cooperación internacional y la creación de vías legales para la migración. Su liderazgo, inspirado en la compasión y la solidaridad, se convirtió en una poderosa fuerza impulsora del cambio global. Llegó el día en que Ricardo, gracias a su trabajo en la empresa de tecnología, pudo finalmente reunir suficiente dinero para traer a su familia a Estados Unidos. El momento fue conmovedor, lleno de lágrimas de alegría y alivio. La llegada de su familia marcó el fin de una etapa difícil y el comienzo de una nueva era llena de esperanza y posibilidades. La última parte de la historia se desarrolla durante una nueva reunión del Congreso Mundial. Sebastián, ahora un filántropo dedicado a la causa de los migrantes, se encuentra con Ricardo en un evento paralelo a la cumbre. El encuentro es profundo, lleno de significado. La transformación de Sebastián, desde un empresario arrogante a un defensor de los derechos humanos, es una lección poderosa. Ricardo, símbolo de perseverancia y resiliencia, representa la fuerza de los migrantes y su aporte invaluable a la sociedad. Ambos se dan cuenta de que sus vidas, aparentemente dispares, están profundamente entrelazadas, conectadas por la lucha por la justicia, la compasión y el respeto a la dignidad humana. La victoria en el Congreso Mundial no fue solo un evento político, fue el comienzo de un cambio real y duradero, un testimonio del poder de la esperanza, la perseverancia y la transformación personal. La culminación de la historia reside en la profunda conexión y entendimiento mutuo entre Ricardo y Sebastián, una conexión forjada en la lucha por la justicia y el reconocimiento de la dignidad humana. El reencuentro entre Ricardo y Sebastián en el evento paralelo al Congreso Mundial fue casual, pero profundamente significativo. Ocurrió en un jardín, un oasis de tranquilidad en medio del frenesí de la cumbre. Ricardo, impecablemente vestido, con un brillo nuevo en sus ojos, estaba charlando animadamente con un grupo de activistas por los derechos de los migrantes. Sebastián, por su parte, se encontraba observando la escena desde la distancia, una mezcla de nerviosismo y expectativa en su rostro. Reconoció a Ricardo instantáneamente, el tiempo y las circunstancias habían pulido las asperezas de ambos, pero el recuerdo de aquel joven lavaplatos que seguía con fervor la transmisión del Congreso Mundial aún resonaba en su memoria. Sebastián se acercó tímidamente, con una mezcla de timidez y respeto en su actitud. Ricardo, sorprendido pero complacido, lo saludó con una sonrisa cálida y genuina. Se sentaron en un banco, bajo la sombra de un imponente árbol, y comenzaron a conversar.
La conversación fue inicialmente torpe, llena de pausas incómodas y miradas evasivas. Pero a medida que pasaban los minutos, la tensión se disipó, reemplazándose por una conexión genuina y un entendimiento mutuo. Ricardo habló de su familia, de su nueva vida en Estados Unidos, del trabajo que le permitía mantenerlos a todos y del progreso que había logrado gracias a su perseverancia y a las oportunidades que se le habían presentado. Habló con un orgullo humilde, con una profunda gratitud por todo lo que había logrado superar. Sebastián escuchó con atención, sorprendido por la fuerza y la resiliencia de Ricardo, por su capacidad de sobreponerse a las adversidades y construir un futuro mejor para sí mismo y su familia. Sebastián, a su vez, compartió su propia transformación. Habló de su despertar de conciencia, de la culpa que lo atormentaba, de su decisión de utilizar su influencia y recursos para ayudar a los migrantes. Habló con sinceridad, sin pretender minimizar sus errores del pasado, pero enfatizando su compromiso con el cambio. Confesó su admiración por la fuerza y la determinación de Ricardo, reconociendo que su propia transformación había sido inspirada, en parte, por la historia de superación del joven migrante. La conversación se volvió una profunda reflexión sobre la justicia social, la desigualdad y la importancia del respeto a la dignidad humana. Ambos hombres, provenientes de mundos tan diferentes, se encontraron en un terreno común, unidos por un compromiso compartido con un futuro más justo e inclusivo. Ricardo habló de las dificultades que enfrentaba la comunidad migrante, de la necesidad de políticas más justas y humanitarias. Sebastián, por su parte, se comprometió a seguir apoyando a organizaciones que trabajan con migrantes, utilizando su influencia y recursos para defender sus derechos y promover su bienestar. La conversación culminó con un acuerdo tácito, un entendimiento compartido que trascendía las diferencias sociales y económicas. Ambos se comprometieron a trabajar juntos, de diferentes maneras, pero con un objetivo común: luchar por un mundo donde la dignidad humana sea respetada y protegida, un mundo donde la justicia social sea una realidad tangible, no una promesa vacía. Sebastián le prometió a Ricardo que utilizaría su influencia y recursos para apoyar los programas de integración de los migrantes en los Estados Unidos y en México. Además, se comprometió a trabajar con Claudia Sheinbaum para el diseño de nuevas políticas migratorias justas, haciendo hincapié en la necesidad de promover la cooperación internacional para abordar la crisis migratoria de manera integral y eficiente. Al despedirse, Ricardo y Sebastián se estrecharon la mano, un gesto que simbolizaba no solo un acuerdo de colaboración, sino también un profundo respeto y admiración mutuos. Ambos hombres habían recorrido un largo camino, cada uno de ellos a su manera, pero ambos habían llegado al mismo destino: la comprensión de que la verdadera riqueza radica en la solidaridad humana, en la lucha por la justicia y en la construcción de un mundo donde la dignidad de cada ser humano sea valorada y protegida. La tarde se convirtió en una noche tranquila y cálida. La charla entre Ricardo y Sebastián había transformado la atmósfera, llenándola de esperanza. Mientras ambos caminaban hacia sus propios caminos, sentían un fuerte sentido de propósito. Para Sebastián, su transformación había sido completa. El lujo de su vida ya no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para el bien común. Para Ricardo, la victoria había sido dulce, pero su misión estaba lejos de terminar. Ambos hombres llevaban el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La promesa de un futuro mejor no era solo un deseo, sino un compromiso. El final de la historia no fue el final de su lucha, pero sí el final de un capítulo, el comienzo de una nueva era de cooperación y colaboración, un testimonio de la capacidad humana para el cambio, para la redención, y para la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos. La culminación de su historia se encuentra en esa alianza recién forjada, una alianza que promete una nueva etapa en su lucha conjunta contra la injusticia. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad para Ricardo y Sebastián.
Ricardo, con la ayuda de Sebastián y la creciente red de contactos que éste había construido, se convirtió en un activo defensor de los derechos de los migrantes. Utilizando su experiencia personal y su nuevo dominio del inglés, se convirtió en un puente entre la comunidad migrante y las instituciones locales, ayudando a navegar los complejos procesos legales y burocráticos. Organizó talleres de alfabetización digital, facilitando el acceso a información crucial para los recién llegados. También se involucró en programas de mentoría, compartiendo su historia de superación con jóvenes migrantes, inspirándoles a perseguir sus sueños a pesar de las adversidades. Sebastián, por su parte, utilizó su influencia y recursos para apoyar las iniciativas de Ricardo y otras organizaciones dedicadas a la ayuda de los migrantes. Donó generosamente a fundaciones que proveían vivienda, educación y atención médica a personas necesitadas. Colaboró con la administración de Claudia Sheinbaum en el diseño de nuevas políticas migratorias, enfocándose en la creación de vías legales de migración y en la promoción de la integración social y económica de los migrantes. Su participación en la política fue discreta pero efectiva, utilizando su posición para abogar por políticas justas e inclusivas. La colaboración entre Ricardo y Sebastián fue fructífera. Sebastián, con sus contactos y recursos, podía abrir puertas que de otra forma estarían cerradas para Ricardo. Ricardo, con su profunda comprensión de la realidad de los migrantes y su capacidad de conectar con ellos en un nivel personal, podía guiar a Sebastián en la dirección correcta. Su relación se consolidó, transformándose en una amistad sólida y duradera, basada en el respeto mutuo, la confianza y un compromiso compartido con la justicia social. La influencia de Ricardo y Sebastián se extendió más allá de su comunidad local. Ricardo se convirtió en un orador solicitado en conferencias y seminarios sobre migración, compartiendo su historia y ofreciendo un testimonio inspirador de resiliencia y esperanza. Sus discursos, llenos de emoción y verdad, resonaban con la audiencia, despertando conciencia y promoviendo un cambio de actitud hacia los migrantes. Sus palabras se difundieron por las redes sociales, convirtiéndose en un mensaje viral de esperanza y resistencia. Sebastián, mientras tanto, utilizó su posición para abogar por políticas migratorias más justas en foros internacionales. Participó en conferencias de la ONU y en eventos de alto nivel, destacando la importancia de la cooperación internacional para abordar la crisis migratoria y promover la integración de los migrantes en las sociedades receptoras. Su voz, una vez asociada con el desprecio y la arrogancia, ahora resonaba con la autoridad moral de alguien que había experimentado una profunda transformación personal y estaba comprometido con la justicia social. El trabajo conjunto de Ricardo y Sebastián tuvo un impacto tangible en la vida de miles de migrantes. Se lograron avances significativos en el acceso a la educación, la atención médica y el empleo para los migrantes. Se crearon nuevas iniciativas para la integración social y económica de los migrantes, creando un entorno más inclusivo y receptivo. La visión de un mundo más justo, una vez un sueño lejano, se estaba convirtiendo en una realidad palpable. La colaboración entre Ricardo y Sebastián también fortaleció el liderazgo de Claudia Sheinbaum. El éxito de sus iniciativas sirvió como un ejemplo poderoso de cómo la cooperación entre diferentes sectores de la sociedad puede producir un impacto positivo significativo. El apoyo público a las políticas de Sheinbaum creció, consolidando su posición como una figura clave en la lucha por la justicia social. Su trabajo incansable demostró el poder de la política basada en la compasión, la solidaridad y el respeto por la dignidad humana. La historia de Ricardo y Sebastián se convirtió en un símbolo de esperanza para millones de migrantes en todo el mundo. Demostró que el cambio es posible, que la transformación personal es posible, y que la cooperación entre personas de diferentes mundos puede producir resultados extraordinarios. Su historia, contada y recontada en diferentes plataformas, inspiró a otros a involucrarse en la lucha por la justicia social, convirtiéndose en un testimonio del poder de la esperanza, la perseverancia y la colaboración para construir un mundo mejor.
La culminación de la historia llegará en el próximo capítulo, cuando Ricardo y Sebastián se reúnan con Claudia Sheinbaum para celebrar el lanzamiento de una nueva iniciativa global para la integración de los migrantes, un proyecto que simboliza el triunfo de la colaboración, la transformación personal y la lucha incansable por un mundo más justo y equitativo para todos. Es en este punto culminante donde se revelará el verdadero alcance de su influencia y el impacto profundo de su trabajo conjunto. El lanzamiento de la Iniciativa Global para la Integración de Migrantes fue un evento monumental. Celebrado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, reunió a líderes mundiales, representantes de organizaciones internacionales, activistas por los derechos humanos y miles de migrantes de diversas nacionalidades. La atmósfera era electrizante, una mezcla de expectativa, esperanza y determinación. Claudia Sheinbaum, radiante, tomó el podio, su voz resonando con fuerza y emoción en la vasta sala. Habló de la necesidad de una respuesta global a la crisis migratoria, enfatizando la importancia de la cooperación internacional, la justicia social y el respeto a la dignidad humana. Su discurso fue un llamado a la acción, una invitación a construir un mundo donde los derechos de los migrantes sean protegidos y donde la integración social y económica sea una realidad tangible, no una promesa vacía. Mencionó el trabajo incansable de Ricardo y Sebastián, presentándolos como ejemplos de cómo la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad puede producir un impacto positivo significativo. La mención de sus nombres provocó una ola de aplausos y ovaciones, un reconocimiento público a su dedicación y a su compromiso con la justicia social. Ricardo y Sebastián, sentados juntos entre la audiencia, compartieron una mirada llena de emoción y orgullo. Habían recorrido un largo camino, desde sus inicios como un lavaplatos humilde y un empresario arrogante, hasta convertirse en líderes influyentes en la lucha por los derechos de los migrantes. Su transformación personal había sido un viaje largo y difícil, pero el resultado era innegable. Habían logrado construir un futuro mejor, no solo para ellos mismos, sino también para miles de personas que necesitaban su ayuda. Después del discurso de Sheinbaum, Ricardo y Sebastián tomaron el escenario. Ricardo, hablando con humildad y pasión, compartió su historia personal, detallando las dificultades que enfrentó como migrante y el largo camino que recorrió para construir una vida mejor para su familia. Su testimonio, crudo y emotivo, resonó profundamente con la audiencia, generando una ola de empatía y apoyo. Sebastián, a su vez, describió su transformación personal, admitiendo sus errores del pasado y destacando la importancia de la responsabilidad social. Habló de cómo su vida había cambiado al comprender la realidad de los migrantes y el impacto que sus acciones, o la falta de ellas, podían tener en la vida de otras personas. Su discurso, lleno de sinceridad y arrepentimiento, cautivó a la audiencia, demostrando que el cambio y la redención son posibles. Juntos, Ricardo y Sebastián presentaron la Iniciativa Global para la Integración de Migrantes, detallando sus objetivos, sus estrategias y su plan de acción. La iniciativa incluía la creación de una red global de apoyo a los migrantes, el desarrollo de programas de capacitación y formación profesional, la promoción de políticas migratorias justas e inclusivas, y la creación de mecanismos para facilitar la integración social y económica de los migrantes en las sociedades receptoras. El lanzamiento de la iniciativa marcó el punto culminante de un largo y arduo trabajo. Representó la culminación de años de lucha, de perseverancia, de transformación personal y de colaboración fructífera entre personas de diferentes mundos. La iniciativa fue recibida con entusiasmo y apoyo por parte de los líderes mundiales presentes, quienes se comprometieron a colaborar activamente en su implementación. Se establecieron alianzas estratégicas entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, creando una red global de apoyo a los migrantes. Los días siguientes al lanzamiento de la iniciativa fueron llenos de actividad. Ricardo y Sebastián se encontraron enfrascados en la planificación de las etapas iniciales del proyecto, coordinando esfuerzos con gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil.
Su trabajo conjunto era fluido y eficiente, basado en un profundo respeto mutuo y un entendimiento compartido de los objetivos de la iniciativa. Su colaboración había trascendido la simple amistad, se había convertido en una poderosa fuerza impulsora del cambio social. La iniciativa cobró vida rápidamente, creando programas de capacitación y formación profesional en diferentes países, facilitando el acceso a la atención médica, la educación y el empleo para los migrantes, y promoviendo su integración social y económica. Ricardo y Sebastián viajaron extensamente, supervisando la implementación de los programas y conectando con las comunidades de migrantes en diversos países. Su liderazgo se basaba en el respeto, la empatía y la comprensión profunda de las necesidades de las personas que buscaban su ayuda. La historia de Ricardo y Sebastián, una vez una anécdota local, se transformó en un ejemplo global de colaboración y transformación social. Su trabajo inspiró a otros a involucrarse en la lucha por la justicia social, creando una ola de cambio que se extendió a través de diferentes países y culturas. La culminación de la historia no fue solo el lanzamiento de la iniciativa, sino la creación de un legado de esperanza, resiliencia y compromiso con un futuro más justo y equitativo para todos. Su historia fue una prueba de que el cambio es posible, que la transformación personal puede inspirar la transformación social y que la colaboración entre personas de diferentes mundos puede producir resultados extraordinarios. 5 años después del lanzamiento de la Iniciativa Global para la Integración de Migrantes, Ricardo y Sebastián se encontraban en Nueva York, reunidos para evaluar el impacto de su trabajo. La ciudad, un crisol de culturas y un escenario de constantes transformaciones, parecía reflejar el éxito de sus esfuerzos. El encuentro, informal pero significativo, tuvo lugar en un pequeño café cerca de Central Park, un lugar elegido por Ricardo para evocar el contraste con su pasado. Ricardo, ahora un líder reconocido en la comunidad migrante, mostraba una confianza serena y una profunda satisfacción. Su cabello, ligeramente encanecido, reflejaba los años de trabajo duro y dedicación, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad de aquella noche en que había seguido con fervor el discurso de Claudia Sheinbaum. Sebastián, por su parte, había refinado aún más su enfoque filantrópico, pasando de la simple donación de recursos a una participación activa y estratégica en la promoción de políticas públicas favorables a la integración de los migrantes. La conversación fluyó con naturalidad, una mezcla de recuerdos, reflexiones y proyecciones hacia el futuro. Ricardo habló del impacto positivo de los programas de capacitación y formación profesional, destacando la cantidad de migrantes que habían logrado encontrar empleo estable y mejorar sus condiciones de vida. Mencionó el caso de una joven venezolana que, gracias a un programa de becas financiado por la iniciativa, había obtenido un título universitario y ahora trabajaba como ingeniera en una empresa de tecnología. Habló también de la creación de comunidades de apoyo mutuo entre migrantes, donde se compartían experiencias, se ofrecía mentoría y se fomentaba la integración social. Sebastián, por su parte, se centró en el impacto a nivel político. Describió el éxito en la promoción de políticas más justas e inclusivas en varios países, destacando la reforma de las leyes migratorias en algunos estados de Estados Unidos y la creación de vías legales para la migración en varios países de América Latina. Mencionó las numerosas conferencias internacionales en las que había participado, donde había abogado por la necesidad de una respuesta global coordinada a la crisis migratoria. Habló también del cambio gradual de la narrativa pública en torno a la inmigración, pasando de un discurso de miedo y xenofobia a un enfoque más basado en la empatía, la comprensión y la inclusión. Ambos analizaron los desafíos que aún persistían, reconociendo que la lucha por la justicia social era un proceso continuo, que requería constancia, perseverancia y una adaptación continua a las nuevas realidades. Discutieron la necesidad de abordar la creciente desigualdad global y la importancia de promover políticas que impulsen la inclusión económica y social de todos los miembros de la sociedad. Hablaron también de la necesidad de ampliar el alcance de la iniciativa global, incorporando nuevas estrategias para combatir el tráfico de personas,
proteger a los niños migrantes y abordar las causas fundamentales de la migración forzada. Mientras hablaban, repasaron sus propios caminos. Ricardo recordaba su vida en Oaxaca, sus sueños rotos y la lucha constante por un futuro mejor. Sebastián recordaba su pasado arrogante y la culpa que lo carcomía. Ambos coincidían en la importancia de su transformación personal, en cómo habían superado sus propios prejuicios y habían encontrado un propósito común en la lucha por la justicia social. Su amistad, forjada en medio de la adversidad, se había consolidado en una relación profunda y significativa. La conversación finalizó con la elaboración de un nuevo plan de acción para la iniciativa global. Ricardo y Sebastián se comprometieron a continuar trabajando juntos, adaptando sus estrategias a las nuevas realidades y ampliando el alcance de su trabajo. Reconocieron que la lucha por la justicia social es un proceso continuo, que exige constancia, perseverancia y una dedicación inquebrantable. Mientras se despedían, con una calidez que reflejaba años de amistad y trabajo conjunto, tanto Ricardo como Sebastián sintieron una profunda satisfacción. No solo habían logrado mejorar la vida de miles de migrantes, sino que también habían transformado sus propias vidas, convirtiéndose en agentes de cambio y en ejemplos de cómo la colaboración, la perseverancia y la transformación personal pueden impulsar un futuro más justo y equitativo para todos. La culminación de su historia no era un punto final, sino el comienzo de una nueva etapa, un nuevo capítulo en su lucha continua por un mundo donde la dignidad humana sea respetada y protegida, sin importar de dónde se venga. Y esa lucha, estaban seguros, seguiría hasta que la justicia social fuese una realidad para todos. 10 años después del lanzamiento de la Iniciativa Global para la Integración de Migrantes, un cambio palpable se respiraba en el mundo. La narrativa sobre la migración había evolucionado significativamente. Ya no dominaba el discurso del miedo y la xenofobia, sino un enfoque más matizado, basado en la empatía, la comprensión y el reconocimiento de la contribución de los migrantes a la sociedad. Ricardo y Sebastián, ahora figuras emblemáticas del movimiento por los derechos de los migrantes, se encontraban en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, participando en una conferencia de alto nivel sobre migración y desarrollo sostenible. Ricardo, con su cabello completamente cano pero con los ojos aún brillantes de energía y determinación, se había convertido en un referente internacional en la lucha por los derechos de los migrantes. Su experiencia personal y su liderazgo carismático habían transformado su rol de simple lavaplatos a un defensor incansable de la justicia social. Sebastián, por su parte, había consolidado su transformación, utilizando su fortuna y su influencia para financiar proyectos de desarrollo sostenible en países de origen de migrantes, abordando las causas raíz de la migración forzada. Su labor filantrópica ya no se limitaba a la donación de dinero, había pasado a ser un agente activo de cambio, promoviendo políticas que fomentaran el desarrollo económico y social en las comunidades más vulnerables. La conferencia en Ginebra fue un momento clave para evaluar el impacto a largo plazo de la iniciativa global. Ricardo y Sebastián presentaron un informe exhaustivo que demostraba la mejora significativa en las condiciones de vida de millones de migrantes en todo el mundo. El informe detallaba el éxito de los programas de capacitación y formación profesional, el aumento en el acceso a la atención médica y la educación, y la creciente inclusión social y económica de los migrantes en diferentes países. También se destacaron los avances en la promoción de políticas migratorias justas e inclusivas, la creación de vías legales para la migración y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para los migrantes vulnerables. El informe fue recibido con entusiasmo por los delegados presentes, quienes reconocieron el impacto positivo de la iniciativa en la mitigación de la crisis migratoria y en el fomento del desarrollo sostenible. Muchos líderes mundiales felicitaron a Ricardo y Sebastián por su liderazgo visionario y su compromiso inquebrantable con la justicia social. La conferencia culminó con la firma de un nuevo acuerdo internacional que reforzaba los derechos de los migrantes y promovía la cooperación global para abordar la migración de manera integral y eficiente.
Después de la conferencia, Ricardo y Sebastián se reunieron en un tranquilo jardín cerca de la sede de las Naciones Unidas. Hablaron sobre el camino recorrido, desde aquella noche en que ambos habían presenciado el enfrentamiento entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, hasta el momento actual, donde la iniciativa global se había convertido en un referente mundial en la lucha por los derechos de los migrantes. Recordaron sus inicios, el contraste entre sus mundos, sus transformaciones personales y el fortalecimiento de su amistad. Ricardo reflexionó sobre el impacto que su historia había tenido en la vida de otros migrantes, inspirándolos a perseguir sus sueños a pesar de las adversidades. Sebastián, por su parte, habló de su evolución, de cómo había pasado de la indiferencia y la arrogancia a la compasión y el compromiso social. Ambos reconocieron que su lucha aún estaba lejos de terminar, que los desafíos continuaban, pero que su trabajo conjunto había sentado las bases para un futuro más justo e inclusivo. La conversación se extendió hasta bien entrada la noche, llena de recuerdos, reflexiones y proyecciones hacia el futuro. Ricardo y Sebastián se comprometieron a continuar su labor, adaptando sus estrategias a las nuevas realidades y ampliando el alcance de la iniciativa global. Reconocieron la necesidad de abordar nuevos desafíos, como el cambio climático, la desigualdad económica y el auge de la xenofobia en algunas partes del mundo. Establecieron nuevas metas, planearon nuevas estrategias y se comprometieron a trabajar juntos para construir un mundo donde la dignidad humana sea respetada y protegida, sin importar la nacionalidad, el origen o el estatus social. Su amistad, fortalecida por años de trabajo conjunto y un compromiso compartido con la justicia social, se había convertido en un faro de esperanza para millones de migrantes en todo el mundo. Su historia, una vez un relato de un lavaplatos y un empresario, se había transformado en un poderoso ejemplo de transformación personal, cooperación y lucha por un mundo mejor. La culminación de esta historia se encuentra en la perdurable influencia de su trabajo, en el legado de justicia social que han creado y en la promesa de un futuro donde la dignidad humana prevalezca, una promesa que continúan trabajando para cumplir, día tras día. El impacto de su iniciativa se extiende más allá de las fronteras, creando un mundo donde la migración es vista no como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento y desarrollo para todos. 20 años después, un cálido sol de otoño iluminaba Central Park. Ricardo, ahora con el cabello completamente blanco pero con una mirada llena de serenidad y sabiduría, se sentaba en un banco junto a Sebastián, quien, aunque con las marcas del tiempo en su rostro, irradiaba una tranquilidad que solo la paz interior puede proporcionar. A su alrededor, niños de todas las nacionalidades jugaban sin preocupaciones, un microcosmos de la diversidad y la inclusión que tanto habían luchado por lograr. No era una reunión formal, ni una conferencia de prensa. Era un encuentro íntimo, un momento de reflexión entre dos amigos, dos hombres que habían compartido un viaje extraordinario. A su alrededor, el murmullo de la ciudad se fundía con el canto de los pájaros, creando una sinfonía de paz y armonía. Era un ambiente perfecto para la culminación de su historia. Sebastián, rompiendo el silencio, habló con una voz suave pero firme. ¿Recuerda aquella noche, Ricardo? Trump, Sheinbaum, parecía imposible que algo pudiera cambiar. Ricardo sonrió, recordando la intensidad de aquel momento. Imposible, sí. Pero la esperanza, Sebastián, la esperanza es una fuerza increíblemente poderosa. Una fuerza que puede mover montañas, cambiar corazones y construir mundos mejores. Sebastián asintió, sus ojos brillando con emoción contenida. Y lo hicimos, Ricardo. Lo hicimos juntos. No solo cambiamos la narrativa sobre la migración, sino que cambiamos nuestras propias vidas. Cambiamos el mundo. La culminación no estaba en un informe estadístico, ni en un reconocimiento público, ni en la firma de un tratado internacional. La culminación residía en la quietud de ese momento, en la profunda satisfacción que ambos sentían al contemplar el fruto de su trabajo conjunto.
Habían transformado no solo las vidas de millones de migrantes, sino también sus propias vidas, superando barreras insalvables, sanando heridas profundas y construyendo un legado de esperanza y justicia. Un grupo de niños, llenos de energía, se acercaron corriendo hacia ellos, sus risas llenando el aire. Entre ellos, una jovencita de ojos brillantes se detuvo frente a Ricardo. «Señor Ricardo», dijo con una sonrisa, «mi madre me contó su historia. Gracias a usted, pude ir a la universidad y ahora soy doctora». Las lágrimas brillaron en los ojos de Ricardo. Ese momento, esa conexión genuina con una joven que había sido beneficiada directamente por su trabajo, representó la culminación real de su historia. No se trataba de premios, honores o reconocimientos. Era la evidencia tangible, el impacto real de su lucha, una lucha que había transformado vidas, construido puentes y tejido una red de solidaridad global. Sebastián, observando la escena con una profunda emoción, comprendió plenamente el significado de su transformación. Su riqueza, antes un símbolo de poder y privilegio, ahora era una herramienta para el bien común, una fuente de cambio positivo en el mundo. Había pasado de un hombre arrogante e insensible a un agente activo de justicia social, su legado imbuido en el éxito de la iniciativa global y en la transformación de vidas individuales, como la de la joven doctora. La historia de Ricardo y Sebastián no era un cuento de hadas con un final perfecto. Era una historia real, con sus altibajos, sus desafíos y sus victorias. Era una historia que demostraba que el cambio es posible, que la transformación personal es una herramienta poderosa para el cambio social, y que la colaboración entre individuos con diferentes perspectivas y experiencias puede producir un impacto profundo y duradero en el mundo. Era una historia de esperanza, perseverancia y redención, que resonaba con la fuerza de una melodía que continuaría sonando a través de las generaciones. La culminación fue la quietud, el reconocimiento silencioso del impacto que habían tenido, el saber que habían construido algo que perduraría, un mundo mejor, más justo y más inclusivo, ladrillo a ladrillo, vida a vida, un legado de esperanza que resonaría en los corazones de millones.